Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 91 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo las gráficas de las funciones circulares y ya íbamos a presentar la gráfica de la función tangente, y igual a tangente de x. Y ya hemos escogido esta tabla de valores, ¿verdad? Donde explicamos pues, que los valores de la x van desde 0 hasta pi, porque ahora resulta que la función tangente, recuerden que es periódica con periodo pi, no periodo 2pi. Pues con que yo grabe, o más bien produzca la gráfica desde 0 hasta pi, que es donde se cumple ese periodo, pues veré cuál es la forma del ciclo fundamental de la gráfica de la función tangente. Y estábamos buscando, ¿verdad? Ya los valores que le correspondían a esos valores que escogimos para la x. Fíjense que escogimos los mismos valores, parte de los mismos valores que teníamos para el caso de las funciones seno, coseno, secante y cosecante. El 0, el pi sobre 6, el pi sobre 3, el pi sobre 2, el 2pi sobre 3, el 5pi sobre 6 y el pi. Añadimos estos dos, el pi sobre 4 y el 3pi sobre 4, porque fíjense que al yo reducir los 13 valores que teníamos originalmente a la mitad, pues añadí dos adicionales, que son los, que es el valor, ¿verdad? De uno de los números cuyos puntos trigonométricos es uno de los especiales y que aparecía en la tabla pequeña, ¿verdad? Por lo cual conocíamos su tangente, que es 1, ¿se acuerdan? Y también el de 3pi sobre 4, que es el que tiene como número de referencia precisamente al pi sobre 4. Bueno, pues fíjense que entonces, si yo busco en la tabla de números cuadrantales, ¿verdad? La tangente de 0 es 0, la tangente de pi medios está indefinida y la tangente de pi era 0, ¿verdad? Y claro, fíjense que al llegar a pi, que empieza nuevamente el periodo, pues empieza a repetirse con el 0 aquí, ¿verdad? Y entonces, si vamos a la tabla pequeña, vemos que la tangente de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 3, la tangente de pi sobre 3 es raíz cuadrada de 3, la tangente de pi sobre 4 es 1, y entonces estos dos valores los encontramos, más bien estos tres valores los encontramos haciendo uso de estos números como referencia, ¿verdad? Para el 2pi sobre 3, el número de referencia es pi sobre 3, así es que el valor de la tangente de pi sobre 3 en valor absoluto es esto mismo, 1.732, y recordando que en el segundo cuadrante, donde estos tres valores tienen sus puntos trigonométricos en el segundo cuadrante, la tangente es negativa, pues en vez de ser 1.732 es negativo 1.732. El número de referencia de 3pi sobre 4 es pi sobre 4, así es que el valor absoluto de la tangente de 3pi sobre 4 es 1, por lo que la tangente de 3pi sobre 4 es 1 también, pero como la tangente es negativa en el segundo cuadrante y este número, su punto trigonométrico está en el segundo cuadrante, pues da negativo 1. Y así mismo para 5pi sobre 6, su número de referencia es pi sobre 6, cuya tangente es 0.577, así que ese mismo en valor absoluto va a ser el valor de la tangente de 5pi sobre 6, y como en el segundo cuadrante la tangente es negativa, pues le ponemos negativo 0.577, ¿no? Y claro, pues ya dijimos que el pi, que es un número cuadrantal, pues su tangente vimos que era 0, y claro, era de esperanza porque ahí empieza otra vez el ciclo a repetirse, ¿verdad? Que ahí se completa el periodo de la función tangente, que es en pi. Bueno, y entonces dijimos que esta situación de que tuvimos que añadir esos dos valores, ¿verdad? Que yo quise añadir esos valores para no tener tan pocos valores, ¿verdad? Entre pi sobre 6 y pi sobre 3 y 2pi sobre 3 y 5pi sobre 6, pues no altera tanto aquello de que estos valores que escogíamos para el seno, coseno, la secante y la cosecante eran equidistantes, porque estos dos números da la casualidad que son el punto medio entre el número, entre el punto que le corresponde a pi sobre 6 y el punto que le corresponde a pi sobre 3 en la recta numérica. Así es que va a ser también fácil localizar el pi sobre 4. Bueno, pues vamos a verlos aquí ya en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Fíjense, tenemos el 0, el pi sobre 6, el pi sobre 3, fíjense que mantuvimos la misma distancia, el pi sobre 2 la misma distancia, el 2pi sobre 3 la misma distancia, el 5pi sobre 6 la misma distancia y el pi a la misma distancia, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo introduje el pi sobre 4, que fíjense que recuerde que está entre pi sobre 6 y pi sobre 3, lo podemos demostrar que esto es mayor que este y que este es menor que este, pues lo localizamos justo en el punto medio entre el punto que le corresponde a pi sobre 6 y el punto que le corresponde a pi sobre 3. Ya igualmente acá, el 3pi cuarto es justo el punto medio que está entre 2pi sobre 3 y el punto que le corresponde a 5pi sobre 6. Así que fíjense que es fácil de localizar, además de estos que ya conocíamos antes por el seno, coseno, secante y cosecante, esos números pi sobre 4 y 3pi sobre 4, porque son el punto medio entre estos dos puntos, el punto medio entre estos dos puntos. Bueno, pues entonces vamos a localizar los puntos. El punto 0, 0, que es el origen, está en la gráfica de la función tangente. Pi sobre 6, punto 577, pues punto 577 es un poco más arriba de un medio, ¿verdad? Fíjense que un medio es un poquitín por aquí, te lo puse un poquitín más arriba de un medio. Pi sobre 4, 1, ¿verdad? Pi sobre 4, 1, pues pi sobre 4, 1, ¿verdad? Pi sobre 3, 1.732, 1.732, casi 1 y 3 cuartos, ¿verdad? Y entonces pi sobre 2, como ahí está indefinida, ya vimos que, fíjense que la gráfica de la función tangente está empezando como a crecer,
¿Y qué significa que aquí está indefinida? Pues que esto va a ir acercándose cada vez más y más a la línea vertical que pasa a pi sobre 2. O sea que en pi sobre 2 hay una asíntota vertical para la gráfica de la función tangente. Después que pasamos de pi sobre 2, venimos a 2pi sobre 3, que es menos 1.732. Míralo aquí, menos 1. Casi menos 1 y 3 cuartos, ¿verdad? Para 3pi sobre 4 es negativo 1, ¿verdad? Míralo aquí. Para 5pi sobre 6 es menos 0.577, un poco más abajo de negativo 1 medio. Y para pi, pues regresamos a 0. Y entonces si yo conecto esos puntos que hemos localizado con una curva suave, veremos que la gráfica de la función tangente se comporta más o menos de esta manera. Hace esto, donde aquí entonces empieza a acercarse a esa línea vertical, x igual a pi sobre 2 como asíntota vertical sin llegar a tocarla, claro. Y por aquí, al yo conectar esos puntos, pues llegamos hasta aquí, ¿verdad que sí? Como aquí se completa el periodo de la función tangente, eso quiere decir que en pi empieza a repetir lo que estaba en 0. ¿Y qué hacía en 0? Que empieza a caminar de esta manera, ¿verdad? Así que por eso yo añadí aquí un pedacito de la gráfica de la curva, ¿verdad? Más o menos imitando, ¿verdad?, lo que hace la gráfica al pasar de 0, ¿verdad? Porque eso mismo va a ser la gráfica de la función tangente al pasar de pi, lo que hacía en 0, porque repita los mismos valores, ¿verdad? Igualmente, antes de llegar a 0, pues va a ser lo mismo que hace aquí en pi, antes de llegar a pi, que es que viene caminando de esta manera, ¿verdad? Hasta llegar a 0 aquí y aquí a pi. Bien, pues ahí tenemos la gráfica, ¿verdad?, de la función tangente. Fíjese que el ciclo fundamental consiste de estas partes, ¿verdad? Esto que está aquí y esto que está aquí. Bueno, claro, de ahí en adelante empieza a repetir eso mismo indefinidamente, hacia la derecha y hacia la izquierda. Fíjese, este tipo de gráfica tampoco tiene un nombre en particular, ¿verdad? Recuerde que la del seno y el coseno tienen un nombre en particular que son onda sinusoidal. Pero para la secante y la cosecante, aquellas gráficas que salían que parecían parábolas, pero no lo eran, no tenían nombre. Y estas que salen para la función tangente tampoco. Fíjese que la función tangente en este ciclo en particular, ¿verdad? Que viene aquí, ¿verdad? Porque fíjese que esto sigue por aquí y por acá viene. Y hay otra asíntota vertical aquí, a la cual esta parte de la gráfica va a tratar de acercarse sin llegar a tocarla, ¿verdad? Pues esta parte de aquí en particular, fíjese que se parece, pero no es, la gráfica de la función cúbica básica. ¿Se acuerda? Si usted va a la gráfica de la función cúbica básica, verá que efectivamente esto que está aquí se parece muchísimo a la gráfica de la función cúbica básica, pero no lo es, ¿ok? Así que eso es lo único que le podemos decir para que usted recuerde, ¿verdad?, la forma de la gráfica de la función tangente, que se parece, pero no lo es, a la gráfica de la función cúbicas básicas. La primera cosa que usted tiene que darse cuenta que no lo es que tiene una asíntota vertical, la gráfica de la tangente, y la función cúbica básica no tiene una asíntota vertical ni horizontal tampoco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Ahí tenemos la gráfica de la función tangente. Recuerde, este ciclo fundamental, usted debe memorizarlo. ¿Cómo es que sale ese ciclo fundamental de la función tangente de x? Pues en la gráfica de la función cotangente, escogemos los mismos valores y por la misma razón para la x, ¿verdad? Mírelo. 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2, 2pi sobre 3, 3pi sobre 4, 5pi sobre 6 y pi. Y los valores que le corresponden a la y pues son los siguientes. Si usted va a la tabla de números cuadrantales, verá que para el 0 la cotangente está indefinida. Para pi medios la cotangente es 0. Y para pi la cotangente está indefinida. Eso lo vemos en la tabla de los números cuadrantales. Para pi sobre 6, pi sobre 4 y pi sobre 3 la cotangente no aparece. Pero recordamos que la función cotangente es la recíproca de la función tangente. Por lo tanto, para pi sobre 6, su cotangente será el recíproco de la tangente de pi sobre 6. O sea, el recíproco de 0.577. Y el recíproco de eso resulta que es 1.732, lo que es el valor de la tangente de pi sobre 3. Y recuerden que ahí también se intercambiaban, ¿verdad? La de pi sobre 6 venía a ser la de pi sobre 3. Y el valor de la tangente de pi sobre 3, que es 1.732, viene a ser el valor de la cotangente de pi sobre 6. ¿Ves? Se intercambian, que eso también lo observamos en la tabla de valores en el caso de las funciones seno, coseno, secante y cosecante. Bien, y entonces acá pues, este tiene como número de referencia a pi sobre 3, ¿verdad? Y su cotangente es 0.577, así que será eso mismo, pero recordando que en el segundo cuadrante, donde están los puntos trigonométricos que le corresponden a esos tres valores, la cotangente es negativa, pues será negativo 0.577. El número de referencia de 3pi sobre 4 es pi sobre 4, cuya cotangente es 1, pues aquí será también 1, pero con el signo que tiene la cotangente en el segundo cuadrante, que es donde está el punto trigonométrico que le corresponde a ese valor. Y para 5pi sobre 6, su número de referencia es pi sobre 6, cuya tangente
cotangente, perdón, es 1.732, así que será eso mismo, pero recordando nuevamente que la cotangente es negativa en el segundo cuadrante, donde el punto trigonométrico que corresponde a ese número se localiza en el cuadrante 2. Y hasta que llegamos a pi, que es indefinido. Bueno, pues localizamos esos puntos que determinamos en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas. Míralo aquí. En 0 está indefinido, o sea que en el eje de y, que es cuando la x vale 0, ¿verdad? Recuerden que esa es la ecuación del eje de y, x igual a 0. Ahí hay una asíntota vertical porque está indefinida, ¿verdad? Así que por eso es que yo la gráfica la puse así, ¿ves? Que sigue subiendo por ahí, tratando de acercarse al eje de y sin llegar a tocarlo. Para pi sobre 6 vale 1.732, pi sobre 6, 1.732, que es un poquito más abajo de 1 y 3 cuartos, ¿verdad? Para pi sobre 4 la cotangente vale 1, mírenlo aquí. Para pi sobre 3 la cotangente vale 0.577, un poco más arriba de 0.5. Para pi sobre 2 la cotangente vale 0. Para 2 pi sobre 3 la cotangente vale negativo 0.577, así que queda un poco más abajo, ¿verdad? De negativo 1/2. Para 3 pi sobre 4 la cotangente vale negativo 1 y para 5 pi sobre 6 la cotangente vale menos 1.732. Así es que fíjese que es un poco más abajo de 1 y 3, negativo 1 y 3 cuartos, ¿verdad? Y claro, en pi está indefinido, así es que en pi vuelve a haber otra asíntota vertical. Así es que esto que está aquí es esta forma que está aquí es el ciclo fundamental de la función cotangente. Fíjese, como después de pi empieza a repetir esto, pues yo por eso puse por aquí un pedacito, ¿verdad? De la gráfica de la cotangente que continúa más acá de esa asíntota vertical, imitando esto que hace aquí, ¿verdad? Y claro, antes de llegar a 0, pues imita la gráfica de la función cotangente a esto que está por aquí, llegando a pi, porque aquí en pi se completa más bien el periodo de la función cotangente, que es pi. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos nuevamente, como les repito, la gráfica de la función cotangente, y esto que está aquí es el ciclo fundamental de la función cotangente. También deben memorizarlo. Bueno, pues con eso terminamos las gráficas de las 6 funciones circulares. La del seno, el coseno, secante y cosecante. Y recuerde que lo más importante que debes recordar de ellas es la forma del ciclo fundamental de cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, pues a ver ahora esto. Gráficas de funciones que contienen a las funciones circulares en sus fórmulas. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver aquí? Bueno, pues gráficas de funciones que contienen, por ejemplo, en su fórmula al seno, pero que el seno se está multiplicando por algo, o el seno en vez de x, del seno de algo por x, o que la gráfica del seno le estoy sumando después del seno de x una cantidad o restando una cantidad. ¿Y qué es eso? Pues eso es aquellas formas que teníamos cuando estudiamos las funciones y el efecto que tenían unos coeficientes que se añadían al frente de la función o al frente de la x, o que se le sumaban unos términos a la función o se le restaban unos términos a la función, etcétera, y que se dibujaban, no se hacían dibujándose en el sentido de que no se preparaban unas tablas de valores, sino que se construía algo parecido o aproximado a la gráfica de esas nuevas funciones que vamos a ver ahora. ¿Ok? Así es que lo que queremos decir aquí es construcción de gráficas de funciones que contienen a las funciones circulares en sus fórmulas. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense cómo dice estos ejemplos. Dice precisamente construya las gráficas de las siguientes funciones. Ejemplo, perdón. Y nos pide que construyamos. Y eso quiere decir, recuerde, dibuje aproximadamente la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera dice así: y igual a. Y igual a. Dos veces el seno de x más 1. Dos veces el seno de x más 1.
¿Okay? Fíjense que aquí la función que está envuelta es la función seno de x. Así que tenemos que recordar el ciclo fundamental de la función seno de x, ya mismo lo vamos a recordar, ¿ok? Pero vamos a analizar esa fórmula que nos dan para esa función. Fíjense que el seno de x se está multiplicando por 2. Cuando usted una función la multiplica por 2, eso hace que se expanda verticalmente, en este caso al doble. Y después, este 1 que se le suma a todo eso, esa gráfica del seno de x que ya se ha expandido al doble, se va a desplazar verticalmente, porque a esta función le estoy sumando algo, hacia arriba una unidad. ¿Okay? Así que vamos a indicar eso. Vea que el factor 2 al frente de la función seno hará que la gráfica de la función seno, ¿okay?, se duplique verticalmente. Ahora, yo quiero recordar aquí también que cuando nosotros estudiamos esos coeficientes frente de una función que era acotada, eso afectaba la amplitud de la gráfica de esta función, ¿verdad que sí? Recuerde que la gráfica de la función seno de x era 1 y la gráfica de una función a por el seno de x es el valor absoluto de esa, o sea que la amplitud de esta función que tenemos aquí va a ser ahora 2, ¿ok? Así que vamos a recordar que además este factor afecta la amplitud de la función seno. ¿Okay? Bien, y vamos a ver, voy a aprovechar ahora este ejemplo precisamente para ver una interpretación gráfica de lo que es la amplitud de una función acotada. Que se acuerdan que yo les dije, gráficamente eso quiere decir algo, ¿verdad? Pues ahora con este ejemplo yo voy a aprovechar para ver qué es lo que, cómo es que se aprecia eso de la amplitud de la gráfica de una función que es acotada. Bien, recordamos también que ese término 1 que se le suma a esta expresión en esa fórmula de esa función, recordamos también que el término 1 que se suma a 2 veces el seno de x hará que la gráfica de esta de esa función, ¿verdad?, 2 senos de x, se desplace verticalmente por una unidad hacia arriba, porque se acuerda que si usted le suma a una función una cantidad, pues hace que la gráfica de esta función se desplace hacia arriba, y si se la resta, se desplace hacia abajo esa misma cantidad, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver cómo procedemos. Vamos a recordarles lo que dijimos ya, ¿verdad? Que la función base sobre la cual yo voy a construir esa es la función seno. ¿Okay? Recordamos, o más bien, vea que la función base es y igual al seno de x. ¿Okay? Así que empezamos, ¿verdad? Precisamente dibujando la gráfica de el seno de x. ¿Okay? Y para eso, claro, recordamos el ciclo fundamental de la función seno. Bueno, mire cómo yo recuerdo el ciclo fundamental de la función seno. En 0 vale 0. En pi sobre 2
vamos a marcarlo por aquí, con esta. En pi sobre 2 sube a 1, ¿se acuerdan? En pi medios sube a 1. En pi baja a 0, ¿verdad que sí? En 0 empieza en 0. En 3 pi medios baja a negativo 1, ¿se acuerdan? Y finalmente en 2pi sube otra vez a 0. O sea que la gráfica del ciclo fundamental de la función seno hace esto. Y la voy a dibujar para distinguirla con un magic marker, con un marcador rojo entrecortado, ¿verdad? Porque esa es la función original. Más o menos esa es la gráfica de la función seno de x. ¿Okay? Espero que la vean. Vi que la tinta roja no está muy clara, pero espero que salga. La gráfica de la función 2 veces el seno de x hace esto. Todo se duplica. O sea, en 0, al duplicarse se mantiene en 0. Pero en pi sobre 2, al duplicarse sube a 2. ¿Ok? Sube a 2. Vamos a poner esto en rojo. ¿Okay? Estos son los valores, ¿verdad? Se duplica. Así que en 0 se mantiene en 0, pero el valor 1 se duplica a 2. El 0 se mantiene en 0. El valor negativo 1 se duplica a negativo 2. ¿Ok? Negativo 1 se duplica a negativo 2, ¿verdad? Y el 2pi, en 2pi, que vale 0 la función, 2 veces 0 se mantiene en 0, ¿verdad? Así es que la gráfica de la función 2 veces el seno de x hace esto más o menos, ¿verdad? Es la misma gráfica de la función seno, pero con sus ordenadas duplicadas, ¿verdad? Las ordenadas de cada uno de sus puntos duplicados, ¿ok? Y por aquí, claro, empieza a subir y es la gráfica de la función 2 veces el seno de x. Vamos a ver si la vieron clara. Bueno, pues ya tenemos, ¿verdad? La gráfica de 2 veces el seno de x. Tenemos el seno de x, la original, 2 veces el seno de x. Ahora vamos a ver la del seno de x, 2 veces el seno de x más 1. Y hemos dicho que ahora a esa gráfica que yo tengo en azul, que es la de 2 veces el seno de x, al sumarle 1, va a hacer que esa función, esa gráfica en azul, se desplace una unidad hacia arriba, ¿verdad? Así es que eso significa que va a llegar hasta 3, ¿verdad? Porque 2 más 1 es 3. Y que baja a negativo 2 al sumarle 1, a menos 2 sumarle 1, suba a menos 1. O sea que ahora la gráfica de la función 2 veces seno de x más 1, el 0, el punto que es 0, se le suma 1, sube aquí. El punto que sube a 2 sube a 3. El punto que baja otra vez a 0 sube a 1, porque sube una unidad hacia arriba, ¿verdad? El negativo 2 sube a negativo 1, ¿verdad? Y el 0 sube a 1, ¿ok? Así es que fíjese, la gráfica de la función y igual a 2 veces el seno de x más 1 es esta que pasa por estos puntos. Y la voy a hacer ahora negra y sólida, porque es la que estoy buscando, ¿verdad? Hace esto, y claro, por ahí empieza a hacer esto, hace esto, y vas aquí, y hace esto, y claro, ahí empieza otra vez a subir. Y esa es la gráfica de y igual a 2 veces el seno de x, vamos a ponerla más abajo, ¿verdad? Vamos a ponerla más arriba, mejor dicho. Y igual a 2 veces el seno de x más 1, ¿ok? Y ahí tendríamos la gráfica final. Fíjense que es la gráfica de la función seno, primero duplicada o expandida al doble y después desplazada una unidad hacia arriba. ¿Ves? Y ahí tenemos la gráfica aproximada de la función 2 veces el seno de x más 1. Y claro, fíjense que hemos virtualmente dibujado, nada más que el ciclo fundamental de ahí en adelante empieza a repetir lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver lo que es la amplitud. ¿Qué significa gráficamente la amplitud? Fíjense que la función seno original subía a 1 y bajaba a negativo 1. Y da la casualidad que la amplitud de la función seno es 1. La amplitud de la gráfica de la función seno es 1. ¿Qué le significa eso de que sube a 1 y baja a negativo 1? Pues que fíjese que la distancia máxima desde el eje de x hasta la gráfica seno de x es 1. Mire, ¿ve?
a lo más que se aleja la gráfica de la función seno de x del eje de x es una unidad hacia arriba, y lo más que se aleja la gráfica del seno de x del eje de x, la gráfica de la función seno de x del eje de x es una unidad también hacia abajo. O sea que la amplitud de la función seno indica cuánto es lo más que se aleja la gráfica de la función seno de x del eje de x hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Y entonces fíjense que la amplitud 2 de la función y igual a 2 veces el seno de x indica que lo más que se aleja la gráfica de esa función 2 veces el seno de x del eje de x es 2 unidades. Hacia arriba, y mírenlo aquí, hacia abajo también, ¿verdad que sí? Así es que vea que la amplitud de las funciones que contienen a las funciones circulares seno y coseno, que son las acotadas, ¿verdad? Recuerden que eso de la amplitud se refiere a funciones, la amplitud de funciones que están acotadas, que son las funciones circulares acotadas. Significa, era 1 o es 1, y significa la distancia. Vamos a dividir por aquí esto, ¿verdad? La distancia máxima a la que se aleja la gráfica de esas funciones seno o coseno del eje de x. Vea cómo la amplitud de la función y igual a 2 veces el seno de x es 2, y también, mira aquí la del azul, ¿verdad? La del 2 veces el seno de x es 2, e indica la distancia más grande que se aleja esa gráfica del eje de x, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. E indica también la distancia máxima que se aleja dicha gráfica del eje de x hacia arriba y hacia abajo. Y no sé, añadan aquí hacia arriba, porque eso también ocurre con las funciones seno y coseno, y hacia abajo del eje de x, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver este segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo dice y igual a negativo 1/3 por el coseno de x. ¿Okay? Y igual a 1/3 por el coseno de x. Bueno, fíjense que aquí nada más hay, de hecho hay dos efectos, ¿verdad?, que vamos a tener que considerar. El 1/3 que multiplica el coseno de x y este negativo que está frente a ese tercio. Pero eso lo vamos a ver ya en la lección número 92, donde espero verlo allá prontito. Hasta entonces.